Muy buen día, mis queridos hermanos. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente para continuar presentando estos temas que indudablemente serán de bendición y de beneficio para nuestra vida familiar. Estamos hablando sobre el clima familiar. El tema general dijimos que es comunicación terapéutica, y ustedes notarán que durante estos días, estas mañanas, todo lo que vamos a hablar es comunicación y vamos a entender por qué. Vamos a ver entonces, ahora mis queridos hermanos, principales clases de clima familiar. Es importante que entendamos esto porque de esto depende el éxito en la vida de nuestros hijos y lógicamente en nuestra vida, porque los fracasos de los hijos son fracasos de los padres y los éxitos de los hijos, pues lógicamente son éxitos. También cuando un hijo se gradúa y todo el mundo lo felicita, pero hay que felicitar a los padres, porque los padres han hecho su mejor esfuerzo para darles a sus hijos el estudio y la preparación para defenderse en esta vida. El texto clave que tenemos es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Recuerden, esto es clave, será una responsabilidad, decíamos ayer, ante Dios. También tenemos una responsabilidad ante la sociedad y ante nosotros mismos. Por lo tanto, debemos pedir la dirección de Dios para cumplir con esta tarea, con esta responsabilidad, que es una responsabilidad divina. Recuérdense que los hijos son reflejo de nuestro ejemplo. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar directamente a los principales clases de clima familiar. Número 1, tenemos sobreprotección. El clima familiar no es más que la atmósfera que se vive en la casa. Y nosotros deseamos darles el mejor clima a nuestros hijos, ¿no? Entonces, este clima de sobreprotección lo manifiestan los padres, porque los padres somos los que formamos el clima en el hogar, ¿verdad? Y entonces, básicamente en este clima, los padres manifiestan indulgencia y complacencia. Y como resultado, pierden autoridad. Los padres que sobreprotegen a sus hijos no los dejan desenvolverse, no los dejan desarrollar su individualidad, no los dejan ser ellos mismos. Los protegen de manera exagerada, porque ciertamente nosotros debemos proteger a nuestros hijos y cuidarlos, ¿no? Pero cuando es de manera exagerada, entonces el resultado es que perdemos autoridad y los hijos empiezan a manipular a los padres. Hay hijos que son tan astutos que se hacen hasta los enfermos, inventan enfermedades para poder manipular a los padres. Y los padres, ay, pobrecito, el niño está mal. Ay, pobrecito, el niño no puede hacer. Ay, pobrecito, el niño esto. Y entonces el niño sabe. El niño es muy astuto. Y empieza a controlar a los padres y a manipularlos y a dominarlos incluso. Entonces el padre o la madre dice, es que queremos mucho, por eso nos sacrificamos por él. Hay padres y madres que, por decirlo así, o literalmente sucede, ¿verdad?, que se matan trabajando. No disfrutan ellos de la vida para darles a sus hijos todo lo que ellos piden
todo lo que ellos quieren, aunque no lo necesiten. Pero ellos quieren dominar, quieren pedir, ¿no? Entonces, en esta clase de clima, les hacemos un daño tremendo, pero tremendo a nuestros hijos. Porque crecen con inmadurez, ¿no? Ellos no tienen un desarrollo armonioso de su personalidad, ¿no? Sufren retraso en la adquisición de autonomía. Ellos y siempre van a depender de sus padres. Recuerdo a un hombre ya como unos 30 años, sí, y me dice, fíjese que me siento mal con mi mamá porque, mijo, ahí te vas por la sombra, ahí tenés cuidado, mijo. Lo sobreprotege demasiado, y él se siente mal porque ya está grande, ¿verdad? Pero hay un problema porque él no puede hacer muchas cosas, o mejor dicho, no puede tomar decisiones si no consulta con su mamá. Bueno, porque después ella le dice, ¿por qué hiciste eso? Eso no te queda bien si compra una camisa, una corbata. Tiene que ir ella con él para comprar la ropa que él necesita. Entonces, este muchacho ha crecido con una prolongada dependencia, y eso es lo que ocurre cuando crecen en ese clima de sobreprotección. Pero lo peor es que aprenden a ser manipuladores, pues. Entonces, esa situación es bien difícil, porque los hijos nunca pueden crecer libremente para ser ellos mismos. Muchos de estos muchachos cuando crecen y se casan, buscan en su pareja, en su esposa, una mamá para seguir dependiendo de ella. Una dama me dice, yo tengo 3 hijos, me dice. Tiene 3 hijos, pero yo sé que solo 2. Bueno, 2 pequeños, 1 grande. Mi esposo es el hijo grande. Porque él no puede hacer nada si yo no le digo. O sea, ve en su esposa la imagen de su mamá. De manera que este clima es un clima muy dañino y por lo tanto debemos evitar una sobreprotección exagerada, ¿no? Porque como vimos, se les hace mucho daño a los muchachos en este clima. Este clima es uno de los más dañinos, ¿no? Porque lamentablemente los hijos aprenden a manipular a los padres, ¿no? Y no desarrollan su independencia, como dije, y por lo tanto les hacemos mucho daño. Tenemos otro clima. Más adelante hablaremos más sobre esto, porque como les dije, todos estos días vamos a estar hablando sobre el tema general, que es la comunicación terapéutica. Y ustedes van a ver que todo lo que hemos dicho tiene que ver con la comunicación. Vamos a la siguiente, el siguiente clima, que es los padres forman en el hogar. Este clima es el perfeccionismo. En este clima, este clima está caracterizado por desaprobación y críticas. Siempre están regañando a los hijos, siempre les están llamando la atención, siempre los están señalando y muchas veces hasta los humillan, ¿no? Entonces estos muchachos crecen con falta de confianza en ellos porque todo lo que hacen está mal. ¿Ah? Ya leímos un texto en la palabra del Señor que dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y en este clima se les provoca mucho porque no se les deja, tampoco se les deja ser ellos mismos como en el clima anterior. ¿Y cuáles son las palabras que escuchan los hijos? Esto no está bien hecho. No puedes hacer nada. Tengo que hacerte cambiar. Esto es lo que los hijos escuchan. Y las mamás les dicen, tengo que estar yo. Si yo no estoy, no hacen nada bien.
porque la madre perfeccionista, el padre perfeccionista, quieren que sus hijos hagan todo a la perfección, y ya sabemos que no hay personas perfectas, ¿no? No podemos encontrar perfección, y no hay. Tenemos que entender que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, ¿no? Y especialmente los niños. Alguien dijo, un niño, le dijo, cuando el padre le dijo, mira, eso está mal hecho, ¿cuándo vas a aprender? Ya estás grande. Y el niño le dice, disculpa papá, pero Jesús no ha terminado conmigo. ¿Qué sabiduría el niño, verdad? La educación, la formación es un proceso y los niños van aprendiendo. Pero en este clima de perfeccionismo, nunca los dejamos a ellos desarrollarse, ¿no? Como ellos son o quieren ser. Si los otros padres perfeccionistas queremos que los hijos hagan las cosas como nosotros las hacemos. Y recordemos que Dios hace a cada persona, creó a cada persona con individualidad y tiene su manera de hacer. Esto provoca muchos problemas, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen, aún en las mismas iglesias, problemas con los hermanos y hermanas, porque cuando se proponen hacer algo, una reunión, unos hacen de una manera y otros de otra, ¿verdad? Porque todos tienen su individualidad. Y entonces el perfeccionista viene y le dice, eso no se hace así, esto es así, se hace de esta manera. Pero cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Claro que hay una forma de hacerlas bien, pero recordemos pues que este es un clima terrible. Si nuestros hijos crecen en ese clima, les vamos a hacer mucho daño, porque no hay forma pues de querer encontrar perfección. Recuerdo a una niña muy estudiosa, una niña, diríamos, muy correcta, unos 13 años, y pues sí, bastante bien formadita en su personalidad. Y ella siempre era muy estudiosa, como dije, y obtenía notas entre 80, 85, ¿verdad? Y algunas veces 90. Pero algunos dirían, bueno, pues eso está bien. Pero la madre le decía, usted tiene que sacar 90 o 100. No le voy a aceptar que me traiga menos, ¿no? Entonces esta niña vivía ansiosa, aprensiva, preocupada, porque no podía llegar a los 100. Y no podía porque cuando más le exigen, más nerviosa la ponen y menos va a poder alcanzar esa meta que la madre le estaba exigiendo. De manera pues que, entonces ella me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, pues voy a hablar con tu mamá, ¿eh? Pero porque las madres tienen que entender eso. Porque lejos de subir las notas empezó a bajarlas. Porque se mantenía nerviosa, como dije. Entonces tenía problemas de relación con sus compañeritos. Pues no se sentía bien, ¿no? Había inmadurez. Estaba insatisfecha porque ella se esforzaba, ¿no? De manera que al hablar con la madre, pues la madre escuchó el mensaje, el consejo, y le dije, no le exija. Más bien felicítela, anímela, pero no le pida que ella haga más de lo que puede hacer. Y el resultado, mis hermanos, se fue que esta niña, cuando la madre la entendió, la comprendió, ¿no? Incluso le pidió disculpas, la niña cambió su actitud, se sintió mejor y finalmente fue subiendo sus notas y al fin de año fue abanderada en su clase. Pero ese clima de perfeccionismo también es un clima negativo, un clima que hace mucho daño en la formación del carácter de nuestros hijos. Vamos a pasar al otro tema, que tenemos aún 4 climas que vamos a analizar en esta mañana. El otro clima es rechazo.
este clima familiar, este ambiente en la familia, también es un clima que hace mucho, pero mucho daño. Lamentablemente, en la mayoría de los hogares existe este clima, porque los padres, preocupados por las necesidades, los problemas y las responsabilidades de la familia, o porque no hay trabajo, tienen situaciones económicas, sienten que los hijos son una carga, ¿no? Y les hacen ver eso, ¿no? Un caso un poco difícil porque realmente esta situación, como les digo, es muy dañina y a mí me preocupa, pero había una señora que me dijo lo siguiente: yo no quiero a mi niño, me dijo, no lo quiero. Era un buen muchacho, yo le veía, tenía alrededor de 14 años, pero se sentía mal, estaba deprimido, sentía triste, y es porque la mamá no lo quería. ¿Y cuál era la razón? Resulta que la mamá, cuando era joven, unos 15, 16 años, se enamoró de un muchacho, se hicieron novios y a los papás no les gustaba ese muchacho para su hija. Hicieron todo lo humanamente posible para separarlos y finalmente lo lograron, y el muchacho, pues decepcionado, se fue del país. Ella se casó con otro hombre que conoció, es un hombre también trabajador muy bueno, pero ella no lo amaba. Ella amaba al hombre que se había ido, a su novio anterior. Y este hijo era la fotocopia de su papá, exactamente. Y como ella no amaba a su esposo, y al esposo no podía decirle eso ni tratarlo mal, ella se desahogaba tratando mal al niño, lo rechazaba. Y lo reconoció, me dijo: fíjese que este niño viene, se me acerca, me abraza, me quiere dar un beso, y yo lo rechazo, lo empujo. No me siento bien porque me reflejas al papá y yo al papá no lo quiero. Estoy casada con él, pero no lo quiero, y es un buen hombre. Y ese es el gran problema. Entonces ahora el niño estaba sufriendo las consecuencias del rechazo. Entonces, analicemos en qué clima están creciendo nuestros hijos, ¿no? Porque si crecen en este clima, pues lógicamente van a tener problemas, ¿verdad? Porque generalmente los regañamos, o los señalamos, ¿verdad? Les gritamos, ¿no? Y no les hacemos caso cuando ellos nos buscan. El niño necesita saber que su papá y su mamá están allí cuando ellos lo necesitan, ¿no? Y recuerdo una madre que fue declarada la madre del año, un día que se celebraba el Día de las Madres, porque tenía hijos excelentes. Y entonces la mayoría de sus vecinos y las personas la reconocieron como una buena madre, y en la fiesta que hicieron ahí en su pueblo, le declararon la madre del año. Y entonces se le preguntó que, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál es el secreto de que sus hijos sean tan correctos? Y entonces ella dijo: miran, en aquel tiempo no habían tantos aparatos eléctricos como ahora, pues ahora tenemos lavadoras, tenemos estufas eléctricas y todo es eléctrico, que ya no hacemos nada nosotros. Todo lo hacen los aparatos. Pero antiguamente la mamá tiene que lavar su ropa a mano, tiene que planchar, tiene que cocinar y juntar fuego con leña, con carbón. Y estaba muy ocupada en la casa. Pero ella dijo: ¿saben cuál es el secreto para tener hijos excelentes? Hay que darles tiempo a los hijos. Y cuando yo estaba cocinando y llegaba mi niña con una su muñequita que se le había roto el brazo, yo tenía que apagar la estufa y me sentaba con ella en el suelo
para componerle el bracito a su muñeca. Ella sabía que cuando necesitaba algo, su mamá estaba. Y si era el niño que llegaba con un carrito que se le cayó la rueda, yo dejaba lo que estaba haciendo y me sentaba con el suelo a arreglarle su problema. Ellos sabían que su mamá estaba ahí para ellos. Y eran ellos más importantes que cualquier otra cosa. Tal vez exageramos un poquito, pero esos niños crecieron sabiendo que se les amaba. No como muchos otros que crecen sintiendo que se les rechaza. Así que este clima pues va a crear personas agresivas, rebeldes, inadaptadas y que van a dar una serie de problemas que pues es impredecible lo que pueda suceder. Pero tenemos otro clima. Vamos a ver el siguiente clima, el número 4. Este clima es el clima de aceptación y aprecio. Este es el clima ideal en que los hijos deben crecer. Cuando los hijos son esperados, cuando los hijos son queridos, cuando el hogar es armonioso, cuando papá y mamá se entienden y aman a sus hijos, ¿no? Manifiestan y desarrollan este clima de apreciación, clima de aceptación. Un padre me dijo una vez, pero entonces quiere decir que tengo que aguantar todo lo que los muchachos quieran. No, eso tampoco, ¿no? Pero ellos deben saber que se les ama. Y cuando se les ama y lo saben, lo sienten, ellos respetan reglas, porque ellos aman a sus papás, porque saben que son amados. Entonces son hijos obedientes, respetuosos, que confían en sus papás y les consultan y saben que su papá siempre está ahí con ellos. Y por lo tanto, crece pues en un ambiente ideal y maravilloso. Este es el clima que Dios quiere que nosotros formemos para nuestros hijos en nuestro hogar. Cuando amamos a nuestros hijos, eso es cumplir con el mandato del Señor que dice, dejen a los niños venir a mí. Porque si ellos aman a sus padres, van a amar a Dios, van a amar a Jesús. Ese Jesús que sus padres les presentan en las mañanas en el culto familiar. Si el niño ama a sus padres, va a amar a Dios. Pero si no aprende a amar a sus padres, tampoco va a amar a Dios. Entonces, en este clima, ¿ves? Debe prevalecer en un hogar cristiano, y tal vez podría decir que en todos los hogares, porque ahí reciben cariño los niños, reciben ternura, ¿no? Especialmente las hijas mujeres, tanto los varoncitos como las mujeres, por supuesto, necesitan saber que se les ama, pero las mujercitas, porque hoy, ¿por qué encontramos tantos problemas de mamás solteras? Porque las niñas andan buscando el amor, porque no tienen la imagen viril, la imagen varonil del papá. Pero cuando el papá las ama y forma este clima de aceptación y afecto, no crecen con ningún vacío que llenar, porque están llenas del amor de su padre. Y entonces cuando eligen a un hombre para casarse, van a elegir un hombre como su padre. No van a encontrar al primero que encuentran por ahí para irse con él. Por eso es importante desarrollar este clima. Y los varoncitos también, ¿no? Porque si ellos se sienten amados y aceptados, nunca van a querer irse de su hogar, ¿no? Que crecen con una mentalidad positiva y van a querer formar un hogar igual en el que ellos crecieron, ¿no? Porque si reciben cariño, si reciben ternura, ¿no? Comprensión, pues llegarán a ser personas que tienen un desarrollo armonioso de su personalidad, una personalidad equilibrada. Ahora vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo y dirigirse siempre por el lado bueno de la vida. No hay nada más hermoso que crecer con una mentalidad positiva y con un desarrollo armonioso de su personalidad.
estos hijos, pues, que crecen en este clima de aceptación y afecto, escuchan de sus padres las palabras siguientes, así dice: hijo, te amamos, tú nos haces la vida diferente, ¿no? Desde que tú llegaste a la casa, somos felices, hace la familia interesante, ¿no? Así, esto es lo que van a escuchar los hijos. Y entonces los padres, como dije, se presentan, se manifiestan con ternura, juegan con ellos, y que no hay nada más hermoso que un padre y una mamá jueguen con sus niños. Esto es muy importantísimo. Y como los padres que aman a sus hijos, pues les tienen paciencia con sus errores, porque van a cometer errores, pues. Y finalmente, pues estos hijos crecen con seguridad, tienen un desarrollo normal de su personalidad y indudablemente van a ser hijos exitosos, no solo en esta vida, sino van a crecer preparándose para el reino de los cielos. Porque, mis queridos hermanos, debo decirles que el hogar es el vehículo que debe conducir a nuestros hijos al reino de los cielos. Tenemos una siguiente diapositiva para encontrar un consejo de la palabra de nuestra querida hermana White, como dije, una escritora inspirada. Luego dice: qué gran error se comete en la educación de los niños y de los jóvenes al favorecerlos, complacerlos y halagarlos. ¿No? Se tornan egoístas. ¿No? Y es que, mire, en este aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta, porque hoy vemos a mucha gente egoísta, ¿no? Se tornan ineficaces, carecen de energía, ¿no? No pueden realizar las pequeñas cosas de la vida. Los hijos deben aprender a valorar a sus padres, ayudarlos, no a manipularlos y a sacarles todo lo que puedan, pues, ¿no? Hay padres que les complacen y saben, porque muchos padres se sienten culpables porque de alguna manera han tenido que dejar a sus hijos, ¿no?, con la abuela, porque ellos tienen que trabajar. Entonces, por eso se comete un gran error. Yo debo decirles, mis hermanos, cuando una persona se va decide formar un hogar, yo le digo: si usted quiere formar un hogar y quiere tener hijos, tiene que dejar de trabajar. Si está estudiando, deje de estudiar, porque usted va a tener hijos y debe cuidar a sus hijos. Si no puede dedicarse a cuidar a sus hijos, no se case. Y si se casa, no tenga niños. Si quiere terminar su carrera universitaria, termínela y entonces luego se casa. Si quiere trabajar, no tenga niños. Parece drástico, pero nadie más apropiado y que Dios ha dejado esa responsabilidad a los padres para cuidar a sus hijos, y sobre todo la mamá, la madre, debe estar con sus hijos. No los deje al cuidado de sus abuelos, ni menos al cuidado de una empleada encargada de niños, porque conocemos muchas experiencias, el tiempo no nos da para contarles de los daños que han sufrido niños y niñas en manos de las llamadas niñeras. Si usted quiere tener niños, cuídelos. Hay un dicho aquí en Guatemala que dice: el que tiene tienda, que la atienda. Disculpen que les hable de esta manera, pero duele ver cuántos niños sufren por la ausencia de sus padres. Es doloroso. Y que se quejan, que necesitan a sus papás para ser orientados, para ser corregidos con cariño, con amor, porque hay que corregirlos, pero con cariño. Alguien dijo: corrijas a sus niños con mano de hierro, pero con guante de seda. Los hijos necesitan orientación, necesitan a sus padres. No los dejemos solos, porque los estamos enviando a sufrir, a cometer errores y a hacer muchas cosas dañinas que pueden evitarse si nosotros hacemos lo que Dios manda
si cumplimos con su voluntad y formamos un clima de aceptación y afecto. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de trabajar por las familias. Gracias, Señor, por la inspiración que tú diste a tus hijas de bendecidas para bendecir, para formar estas madrugadas que han sido todas de bendición. Pero creo que especialmente esta de las familias, porque Satanás ha tratado por todos los medios, desde la misma creación, de destruir el hogar, de destruir la familia. Y ha tenido mucho éxito, Señor. Ha tenido bastante éxito. Porque hoy en día, esta institución maravillosa que tú creaste, están tratando de desaparecerla y se está desapareciendo. Muchas parejas viven una vida libre, no quieren compromisos. Hay quienes incluso se casan con la idea de no tener niños. Y tú creaste el matrimonio precisamente para procrear a los niños, para formarlos, para protegerlos, para cuidarlos, para que la especie no se perdiera, Señor. Así que te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de hablar de estas cosas tan importantes de la vida familiar. Quiero poner en tus preciosas manos a cada familia que está aquí en esta mañana. Quiero suplicarte, Padre, que tu gracia se manifieste en cada hogar, que tú des la sabiduría para crear un clima agradable en nuestra familia, que disfrutemos, Señor, estar juntos con nuestros hijos, porque hoy vemos que la mayoría no puede vivir en familia, lo hemos visto ahora con esta pandemia, Señor, que hemos sido obligados a estar encerrados. Ha habido más violencia, porque las familias no pueden estar juntas, no pueden vivir unidos. Se desesperan de estar en la casa. Por favor, Señor, te suplico en esta hora que tu gracia se manifieste en cada hogar, en cada corazón, que podamos disfrutar de la vida en familia, que sea una familia feliz, una familia donde se disfrute la compañía, Señor, y como dije, que sea el vehículo que nos lleve al reino de los cielos. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, que tengan un día maravilloso en este día y que la gracia de Él se manifieste en cualquier actividad que usted desarrolle, que lleve la bendición del Señor. Hasta mañana.